Muy bien, luego de la cadena en la cual es una réplica de lo que dijo el presidente de la República ayer en la noche, con la extensión de lo que dice la ministra en cambio. Que también se dijo ayer en la noche, ¿no? Hay que tomar entonces las precauciones, como se ha pedido desde el gobierno también, y apoyar las medidas que se están tomando para enfrentar al coronavirus, Hay que tener claro y hay que ver las competencias, qué autoridad es la que da la autorización para los eventos públicos y el alcance de los eventos públicos. Si es a nivel nacional o en Exacto. qué provincias van a ser, si son en los ríos, en Guayaquil, en donde están también los casos primarios, pero hay que ver, como tú dices, si se extiende a nivel nacional. Bueno, ya la declaratoria de emergencia está indicando eso, o sea, se pero restringen, ¿qué eventos? ¿Cuál es todo? Se restringen los eventos, los eventos generales donde hay gente. La misa está restringida. Exactamente, o sea, se ha dicho no que tiene que ser vía online, vía internet también. Utilizar los medios alternativos. En es. este caso puede utilizar la televisión para que transmitan los diferentes cultos en este caso. En fin, tendrán que dar la operatividad de esta normativa y todos tenemos que evidentemente cumplir lo que pide la autoridad sanitaria a través del gobierno nacional. Aquí no hay chance a que estemos negociando. A que digamos no, hay que cumplir además. O sea, hay que hacer un llamado también a la ciudadanía que si usted le dicen tiene que estar en cuarentena, tiene que estar en cuarentena. Ser disciplinados. Si le exactamente, le dicen tome las precauciones del caso, no salga de su vivienda, no salga de su vivienda. O sea, hay que ser disciplinados realmente por el otro también, no solo por uno. Es que son normativas en las cuales se está tomando justamente para evitar la propagación de la que ya hemos visto en otros países. Así que en este caso, si usted está gripado, quédese en casa, no hace ningún favor. Y las oficinas y los trabajos, pues a comenzar a implementar el teletrabajo a las personas que son necesarias y que pueden hacerlo a través de eso. Así es, bueno, esas son algunas de las medidas que ya se han implementado desde el gobierno nacional. Vamos a ver si revisamos rápidamente el tráfico en la ciudad de Quito, ¿les parece? Así que miremos cómo aparece el distrito metropolitano. En este día estamos jueves. Ahí está Quito, lo estamos viendo. Esto es, miren ustedes, estadio de Chimbacalle. Ahí vemos el estadio, estamos en el sur de la ciudad. Esta es la Villa Flora. Normalmente hay mucho tráfico en el sur. Es una de las arterias, el sector de Maldonado, donde tiene muchísimo tráfico. Hoy día, la vía que conduce a la Simón Bolívar y a la autopista Rumiñahui no tiene mucho tráfico, increíble. Hoy día el tráfico está mucho más holgado. Ahí estamos viendo el intercambiador de la Simón Bolívar y acá está el Trébol, donde también, increíblemente, no hay mucho tráfico. Esta es la José María Velasco Ibarra, que tiene tráfico, pero que tampoco es a esta hora el tráfico fuerte. Donde sí hay, eso no ha bajado, es acá en la Ladrón de Guevara y estamos en el Coliseo Rumiñahui, centro norte de Quito. Aquí sí el tráfico está fuerte, mira, hacia La Coruña, hacia el sector de la 12 de octubre, esta es la Madrid, sectores de la 12 de octubre, Patria, 6 de diciembre, sí, el tráfico está fuerte. Y si vemos un poquito más, túnel Guayasamín ya también comienza a complicarse por estos lados, del Hoy Alfaro, este es del Estadio Olímpico de Atahualpa, y lo estamos viendo, la 6 de diciembre, en cambio donde hay un poco de tráfico es el Telégrafo, estas vías que van hacia las Chiris y que están sobre la 6 de diciembre, estos productos de los semáforos. Ahí vemos, la ciudad en definitiva, el tráfico está holgadito, no hay mucha congestión. Tráfico holgado en jueves. Bueno, ya sabe cómo está el tráfico, no hay mucho, pero igual hay que tomar precaución, tiene que salir con tiempito de su casa porque a veces el tráfico cambia en cuestión de minutos en nuestra ciudad. Así mismo es. Así que vamos a contarle mucho, acompáñenos en esta hora. El presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional declaró emergencia sanitaria tras el anuncio de la OMS de declarar pandemia global al coronavirus. Ecuador entra en emergencia por consecuencia del COVID-19, así lo anunció el primer mandatario Lenín Moreno. Ante la emergencia sanitaria, las medidas a tomar van desde la prevención hasta cuidados especiales al personal de salud. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. A esto se suma la restricción a eventos masivos y la aglomeración de gente. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto,
uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Insumos necesarios para la desinfección abarcan la emergencia. Mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. En el caso del incumplimiento de la emergencia, el mandatario fue claro en señalar que existirán sanciones. Quiero ser enfático. Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Aprendamos de otros países. El mejor aliado es nuestra disciplina. Y por supuesto la higiene personal, lavándose bien las manos. De su parte, la ministra de Salud manifestó que la declaratoria de emergencia permitirá al país reforzar acciones que ayuden a mitigar la extensión de la enfermedad en la nación. Adicional a los 15 hospitales de referencia que tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus, hemos habilitado 7 más. Adicional al laboratorio del INSPI en Guayaquil, donde actualmente realizamos las pruebas para COVID. Desde el próximo lunes, el laboratorio de esta entidad en Quito también realizará las pruebas. A pesar de los esfuerzos que desde el Estado se realizan, dijeron que la corresponsabilidad ciudadana es indispensable para combatir esta emergencia. Informó Javier Rosero. Gracias amigos por acompañarnos en esta emisión de día jueves. El paquete de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas llegará a la Asamblea la próxima semana, esto con carácter económico urgente, lo que obliga a la legislatura a tramitarlo en 30 días. Además, se creará una subcomisión parlamentaria para acompañar al Ejecutivo a la implementación de las medidas económicas. La contamos. Estas decisiones fueron tomadas durante una reunión entre el ministro Richard Martínez y las autoridades de la Asamblea, así como también jefes de bloque. La reunión se extendió por más de 5 horas, en las cuales hubo un intercambio de opiniones y por parte del ministro Martínez explicó el alcance de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Un diálogo bastante productivo, bastante provechoso. Aunque en la Asamblea hay dudas sobre ciertas propuestas. Con relación a esa contribución del 5% al valor de los vehículos, es un nuevo impuesto a la propiedad, eso habría que analizar, inclusive la legalidad. Me parece de nuevo que esto afecta directamente a la clase media. No se plantea ninguna acción que pueda enfocar sobre todo en la preservación del empleo. En todo caso, por ahora se acordó establecer una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, Legislativo, bancos y cooperativas. Para hablar de 2 temas fundamentales: mecanismos de reinversión en el sistema productivo del país de las utilidades del sector financiero y, en segunda instancia, de revisión de tasas de intereses. Además, se creará una subcomisión legislativa que acompañará al gobierno en la implementación de medidas económicas y también colaborará en afinar el texto de las reformas al Código de Planificación de las Finanzas Públicas que se espera llegue la próxima semana. La norma tiene una novedad. Esta ley incorpora un mecanismo de cobertura petrolera, una herramienta que minimiza el impacto de estos shocks tan fuertes que recibe la economía con caídas abruptas como la que estamos viviendo. Además, también se ha mencionado que se considerará una ley de lucha contra el contrabando y las reformas a la ley de mercado de valores, informó Carolina Basante. Y representantes del movimiento Fuerza Compromiso Social presentaron en la Defensoría del Pueblo una denuncia por una supuesta vulneración a sus derechos de participación. Esto como respuesta a un informe preliminar de Contraloría que recomienda al CNE que deje sin efecto su inscripción. La primera acción de los miembros del movimiento político Fuerza Compromiso Social, luego de que Contraloría dio a conocer el borrador de un informe que recomienda al Consejo Nacional Electoral retirar la personería jurídica de esta organización, presentaron una denuncia en la Defensoría del Pueblo en Quito. Que el defensor vigile que se respeten los derechos políticos. El movimiento Plataforma de los Seguidores del expresidente Rafael Correa no habría cumplido con el requisito del 1.5% de firmas de afiliados, a lo que Vanessa Freire, presidenta de Compromiso Social, respondió que la organización política obtuvo su personería jurídica en agosto de 2016, participó en elecciones de 2017 y 2019 sin recibir ninguna observación. Como el Consejo Nacional Electoral, el 2 de enero del 2020 no encontró ningún causal
para eliminar nuestro registro electoral. Ya es una acción juzgada. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, vicepresidente del movimiento, denunció que hay una persecución para que Rafael Correa no pueda participar en los próximos comicios. No han podido desde la justicia proscribirlo. Ahora quieren proscribir su organización política. ¿Por qué no dejan que estemos en la papeleta electoral? Tienen que acudirán a todas las instancias, ya que se estaría vulnerando su derecho a la participación. Vamos a presentar nuestras acciones legales pertinentes aquí en el país y también internacionalmente. En los próximos días, el Consejo Nacional Electoral deberá pronunciarse sobre lo que pasará con 4 organizaciones políticas, incluida Compromiso Social. Informó Priscila Cadena. En breves minutos, en nuestro segmento del invitado, acá en nuestro informativo, Miguel Rivadenegra va a entrevistar a Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Se va a analizar el caso Sobornos, la recuperación de los dineros públicos, causas de la corrupción pendientes con la justicia. En minutos, acá en el Comercio TV, en la señal de Televicentro. Vamos a una pausa. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros. Representantes del Banco Central, ONU Mujeres y los delegados de la Unión Europea en Ecuador realizaron un conversatorio sobre violencias de género y empoderamiento económico, y durante la cita se presentaron las estrategias que se impulsarán para prevenir más femicidios. En Ecuador, datos gubernamentales establecen que las mujeres ganan un 16% menos que los hombres y solo 1 de cada 10 desempeña un cargo jerárquico. Por cada 77 centavos que gana una mujer, el hombre gana $1. Tenemos esa brecha salarial ahí. Para expertos en defensa de derechos humanos, uno de los principales mecanismos para prevenir la violencia de género es el empoderamiento económico. Sin embargo, en nuestro país y el mundo, aún hay trabajo por hacer. El Fondo Monetario Internacional establece que harían falta 257 años más para alcanzar la igualdad en el mundo de la economía. Obviamente no podemos esperar tanto. Una de las estrategias gubernamentales emprendidas es la entrega de créditos para mujeres. En octubre del 2018 hicimos el lanzamiento de una línea que se hace a través de Ban Ecuador de 10 millones de dólares para mujeres víctimas de violencia de género. Junto al trabajo de la Unión Europea y ONU Mujeres, a través de la iniciativa Spotlight, aplicada en todos los continentes, que busca a través de proyectos y educación evitar más vulneraciones y femicidios. Solo durante los 3 primeros meses de este año en Ecuador se registraron 17 muertes de mujeres. Estamos hablando globalmente de 500 millones de euros para luchar en contra la violencia contra las mujeres. Varios representantes sociales asistieron al conversatorio de violencia de género y empoderamiento, quienes esperan difundan la información en sus comunidades, informó Sofía Vintimilla. Saludo cordial y afectuoso a los miles de televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Mientras el país vive ya desde anoche una emergencia sanitaria por lo que vive el planeta, el COVID-19, el coronavirus, mientras el Ecuador también vive una crisis económica aguda por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, por no haber contado con un seguro petrolero, por la situación adicional que esto implica, también hay hechos que no pueden ser soslayados. El combate a la corrupción, las sanciones contra los corruptos en el debido proceso y con el legítimo derecho a la defensa, cumpliendo los plazos, pero esto no puede pasarse por alto. Uno de los reclamos, incluso por esta crisis económica, es ¿por qué no se recuperan los enormes recursos que se presume se llevaron los corruptos, incluso en el caso Sobornos, por una banda delincuencial organizada desde la Presidencia de la República, como sostiene con elementos de convicción la Fiscal General del Estado? Está con nosotros este jueves el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, y con quien queremos analizar precisamente como abogado del Estado cómo avanzar con estos procesos a fin de que el país sienta que funciona la justicia desde la visión del abogado del Estado. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a los televidentes y teleaudientes.
El primer paso es tener sentencias condenatorias contra los corruptos, sentencias que obviamente tendrán que salir en su debido momento. Casos, por ejemplo, como el Sobornos 2012-2016, estamos hablando de más de 700 cuerpos del expediente que tendrán que ser analizados por los jueces para dictar una sentencia relativa a 21 procesados, de modo que eso va a tomar algún tiempo. Obviamente la justicia tiene que ser oportuna, tiene que ser expedita, pero también tiene que ser sólida, tiene que ser fundamentada. Una sentencia motivada va a tomar unos cuantos días más. Y teniendo ya una sentencia que obviamente podrá ser sujeta a los correspondientes recursos que la ley prevé y que son un derecho de los procesados, y si es que llegan apelación, a ser condenados, aclaración, revisión. tenemos los recursos horizontales, que son los de aclaración. Después tenemos la posibilidad de una apelación y finalmente tenemos la posibilidad de una casación. Y de cada una de esas resoluciones hay los posibles recursos horizontales, como he dicho. En todo caso, lo que importa al final es tener sentencias ejecutoriadas. Con una sentencia ejecutoriada, entonces ya corresponde a la víctima, que en el caso Sobornos es el Estado ecuatoriano a través de la Procuraduría General del Estado, ejecutar esa sentencia sobre los bienes de los condenados. Y así en cada uno de los casos será la víctima, no siempre es el Estado en términos generales a través de la Procuraduría. En casos donde Petroecuador, por ejemplo, es la víctima, corresponderá a Petroecuador la ejecución de las sentencias. En casos donde otras entidades públicas con personería jurídica propia sean las víctimas, serán ellas las que tengan que perseguir la ejecución de esas sentencias y así recuperar el monto de los daños causados al Estado, con las dificultades que ello entraña, porque obviamente los corruptos, si fueron ingeniosos para realizar los actos de corrupción, también habrán sido ingeniosos para esconder el resultado de esos actos de corrupción. Ahora, no solo el caso Sobornos 2012-2016, precisamente esta tarde, entendemos, usted comparecerá a la Corte Nacional de Justicia por el caso del Campo Singue, otro de los casos emblemáticos de combate a la corrupción. ¿Qué expectativa hay para hoy? Este es un caso diferente al caso Sobornos. Para comenzar, se juzga un delito distinto, que es el delito de peculado. Es un caso que involucrará probablemente pericias técnicas importantes, complicadas desde el punto de vista de la comprensión de los jueces, porque es un tema estrictamente técnico relativo a la explotación de hidrocarburos. Lo que está, de lo que el Estado, a través de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, acusa a las personas implicadas, que son, me parece que son 15 personas, entre las cuales están el ex vicepresidente Jorge Glass, el señor Carlos Pareja Yarnuseli, el ex ministro Wilson Pastor y otras personas más. De lo que se les acusa es de haber permitido el expolio de los recursos naturales del Estado a través de unas fórmulas en el Campo Singue concesionado a la compañía, al consorcio DGC, Dig Oil, y una compañía llamada Gente Oil, de haber básicamente permitido que el Estado salga perjudicado en la fórmula de explotación de los recursos de unos campos que ya existían y que tenían que ser explotados adicionalmente. Como digo, es un caso distinto, que probablemente desde el punto de vista técnico requiera una prueba más larga, pero la Procuraduría General del Estado confía en que dentro del proceso de la audiencia de juzgamiento, Fiscalía y Procuraduría logremos probar que efectivamente se cometió ese delito. Estamos hablando de básicamente un perjuicio de cerca de $30 millones para el Estado. De cualquier manera, tanto en el uno, Sobornos por cohecho, cuanto en el caso del Campo Singue de peculado, lo que se exige y se plantea es que haya pruebas contundentes y elementos de convicción, como es los que ha señalado la Fiscalía General. Es que así es. Si es que el Estado no logra probar, recordemos que todos los ecuatorianos
gozamos de una presunción de inocencia. Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario a través de una sentencia ejecutoriada dictada por juez competente. Entonces, los jueces, para dictar esa sentencia, tienen que tener pruebas fehacientes aportadas por los acusadores, en este caso Fiscalía y Procuraduría, de que esas personas procesadas cometieron los hechos que se les atribuye en la teoría del caso, que es la que acabo de explicar grosso modo. Solamente con ello se destruye, se desvirtúa la presunción de inocencia de esas personas. De modo que, como he dicho, de todas maneras pienso que hay justamente esos elementos, esas pruebas sólidas, convincentes, concluyentes, de que el delito se cometió y por lo tanto tendrán que ser condenados. Por cierto, si bien esto es decisión libre a su conciencia de los jueces de la Corte Nacional, el país ha podido escuchar las pruebas contundentes de la fiscal general, por ejemplo, en el caso Sobornos, que ha demostrado una estructura delincuencial que hubo en el país en el gobierno anterior. ¿Cómo lograr que eso que se ha evidenciado en el proceso pueda plasmarse por un lado, en la sentencia condenatoria que usted señala, y por otro lado, en la recuperación de los recursos, que no ha habido manera de hacerlo? Los jueces, un juicio es básicamente el intento de al menos dos partes, la parte acusadora y la parte que se defiende. En el caso Soborno son 21 partes que se defienden, en la parte acusadora somos dos sujetos, dos representantes del mismo sujeto procesal que es el Estado ecuatoriano. Los jueces se tienen que inclinar sobre la base de su recto entender y sobre las bases de lo convincentes que hayan sido las explicaciones de cada una de las partes, se tienen que inclinar por una de las dos versiones. Yo confío en que el trabajo hecho tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Procuraduría General del Estado, en el caso Sobornos y el que se hará en el caso Singue y en muchos otros casos que vendrán en el futuro y en donde la Procuraduría se ha comprometido a actuar como acusador particular, siempre que haya los indicios suficientes para hacerlo, tampoco es una cosa automática. Creo que hemos logrado y lograremos justamente proponer la versión más convincente, tanto en relación a la teoría del caso, es decir, la hipótesis de qué es lo que ocurrió y cómo esos hechos se ajustan dentro del tipo penal cohecho o del tipo penal peculado, en el caso Singue, como en relación a que esas personas a las que se acusa de haber cometido esos hechos, de verdad los cometieron para que su presunción de inocencia pueda ser desvirtuada. Si los jueces quedan convencidos por nuestra versión, tendrán que dictar una sentencia precisamente en ese sentido. Y como he dicho ya, superados todos los recursos que la parte de la defensa pueda interponer, al final tendremos una sentencia ejecutoriada que le corresponderá al Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, ejecutar justamente para recuperar los bienes recuperar el producto de la corrupción. Recordemos que la sentencia penal tiene que tener dos elementos de tipo, el uno sancionatorio y el otro indemnizatorio. Una pena, en este caso una pena privativa de libertad, una pena de prisión para los culpables, pero además una reparación integral, es decir, una restauración del daño causado al Estado. Es ese lado indemnizatorio que perseguirá la Procuraduría General del Estado para recuperar esos montos una vez que contemos con una sentencia ejecutorial. Ahora, ¿cómo lograr desde la visión de la Procuraduría que se agilicen procesos sin afectar en modo alguno cada uno de los pasos del debido proceso? La jueza nacional ponente en el caso del campo Singue decía, ya no se puede dilatar más, 2 años, desde 2018 vamos con este caso, porque se enferme el abogado, el otro se va a estudiar, es decir, ¿cómo lograr que esto no se dilate tanto?
Eso depende un poco de la experiencia y de la habilidad del juez que esté a cargo de la conducción del proceso, los jueces ponentes, como se les conoce, jueces sustanciadores, que son los que conducen la audiencia. Recordemos que el juicio penal se ventila, se evacua a través de una audiencia oral, en donde obviamente entre la estrategia de la defensa pueden haberse planeado o pueden espontáneamente proponerse ardides dilatorios, como son lo que usted ha mencionado, enfermedades de los abogados, imposibilidad de aportar los testigos que tenían que haber tenido y por lo tanto pedir un aplazamiento. Hemos visto en el caso Sobornos toda la panoplia de incidentes dilatorios. A los jueces, y en este caso hay que rendir homenaje al doctor Iván León, le corresponde encontrar el equilibrio justo entre respeto del debido proceso y exigencia de ejecutividad, exigencia de eficiencia del proceso, para que sea un proceso que, respetando los derechos de la defensa, es decir, sin festinar el procedimiento, festinar en el sentido literal del término, sin acelerar el procedimiento, lo cual angustia a la defensa, sea lo suficientemente rápido como para tener al final de un proceso que dure exactamente lo que tenga que durar y ni un minuto más ni un minuto menos, tener una sentencia sólida, una sentencia motivada, en donde obviamente queden resguardados los derechos de las partes. ¿Cuántos casos la Procuraduría del Estado, como abogado del Estado, viene supervisando frente a estos hechos que han ocurrido en el país? No les sé decir exactamente cuántos. Bueno, he repetido esta cifra decenas de veces. Siempre de por medio está el interés estatal. La Procuraduría supervisa al 31 de diciembre del año pasado 109,000 casos. Entre ellos hay un número importante de casos penales, de estos casos emblemáticos, por decirlos así, llamarlos de alguna manera, puesto que involucran a protagonistas políticos con cierta relevancia. No son muchos los que tenemos. En este momento, obviamente, tenemos estos dos casos de los que hemos hablado. En días pasados participamos activamente en el caso de la señora Vicuña. No me vienen a la memoria en este momento otros casos, pero en todo caso el flujo va a depender de las investigaciones que realice la Fiscalía. La Fiscalía, hay que reconocerlo, sufre ¿cómo podríamos decirlo? Un déficit de personal y de recursos para llevar adelante las investigaciones con la premura que se requiere, pero yo confío que en las próximas semanas y meses conoceremos de nuevas investigaciones que pasen a la fase de instrucción fiscal y entonces la Procuraduría General del Estado analizará la procedencia de intervenir también como acusadores particulares en esos nuevos casos que salgan. El Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, vamos a continuar este diálogo este jueves. Y recuerden, quienes desean revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Muy buen día, un feliz jueves.